Hola, hola, buenas tardes o buenos días, hermanos, dependiendo del lugar de donde miren este corto video. Es un gusto saludarlos a todos los que lleguen a este canal a mirar en este cortito video que les voy a compartir, hermanos. Sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todos los que escuchen este video, hermanos. Yo quiero compartirles un poquito, o hablarles más que nada, hermanos, aquellas personas que viven según el mundo, aquellas personas que viven una vida desordenada, una vida a su manera, pues, hermanos. Quiero hablarles a estas personas, hermanos, hablarles de unos versículos que es tan peligroso, hermanos, vivir según el mundo, según llevar una vida desordenada, una vida completamente de infidelidad. Pues hay que tener cuidado, hermanos. Yo se los hablo y se los digo por experiencia, ¿verdad? Porque yo también era un hombre completamente entregado al mundo. Pero les voy a hablar un poquito, primero les voy a hablar de la palabra de Dios para poderles hablar un poquito, hermanos, de lo que yo hacía antes. Fíjense, vamos a leer estos versículos, este versículo primero, que está en Primera de Juan 2, versículo 15. Aquí a ver qué nos dice, hermanos. Vamos a empezar. Dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos está previniendo, la palabra de Dios nos está previniendo que vivir según el mundo, dice aquí, el que vive según el mundo, el amor del Padre no habita en él. No puede haber amor del Padre, pues amor de Dios, hermanos, porque vive según el mundo. Vamos a ver qué es vivir según el mundo. Vamos a leer Santiago 4, versículo 4. Aquí nos habla un poquito más claro, hermanos, de lo que es vivir según el mundo, ¿verdad? Y de que nosotros, al vivir según el mundo, en vez de hacernos amigos de Dios, pues nos convierte en enemigos de Dios, hermanos. Llevar esta vida, vivir según el mundo, pues. Fíjense, dice en Santiago 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miren, hermanos, que pues completamente esta palabra me dice que vivir según el mundo, una vida a mi manera, una vida lejos de Dios, una vida pecaminosa, una vida desordenada, pues me lleva completamente a convertirme en enemigo de Dios, en vez de ser un hijo de Dios, en vez de ser un buen cristiano, un buen samaritano, en vez de ser hijo de Dios, me hago enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. Y eso es muy grave, eso es muy peligroso, hermanos. Convertirse en un enemigo de Dios, hermanos, eso nos va a llevar a la perdición, hermanos, a la muerte, pues. Fíjense también los que viven según perdón, en Gálatas 5, versículo 19 al 21, también aquí nos narra un poquito de lo que es vivir según el mundo o vivir según la carne. Pues, hermanos, aquí vamos a entender un poquito más claro qué es vivir según la carne, qué es vivir según el mundo. Fíjense, en Gálatas 5, versículo 19 al 21 dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos, culto de los ídolos, y magia, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, miren, urgías y cosas semejantes les he dicho y se los repito,
Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven qué tan peligroso es vivir según el mundo, hermanos? Eso es peligrosísimo, hermanos. Imagínense que una persona parta de esta vida con un pecado de estos, hermanos. Imagínense cómo le va a ir. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Por eso ustedes y yo aquí vamos a aprender, vamos a meditar esta palabra, hermanos. Vamos a examinarnos por dentro, nosotros primero, yo primero, tú que me estás viendo. Fíjense, hermanos, examinarnos nosotros primeros. ¿Cuál de estos pecados estoy practicando para poder evitarlo? Para poder luchar, para pedirle a Dios que me ayude a abandonar este pecado. Vamos a examinarnos, hermanos. Si tengo el pecado de adulterio, a luchar, si lo estoy practicando. Ahorita que tú estás viendo, que tú te das cuenta, que tú ya te dijeron para allá que el adulterio es pecado mortal. Y pues debemos de luchar, hermanos, debemos de buscar debemos de buscar a Dios primero, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a abandonar este pecado para que podamos ser liberados. Debemos ir a un retiro espiritual, también es ahí donde nos libera, hermanos. Él nos libera también a través de la confesión, hermanos, también. Él nos libera a veces a través de un elegido de Él, de un sacerdote espiritual que nos ora una oración de liberación. También, hermanos, Dios obra de muchas formas, hermanos. Porque si no abandonamos el pecado, hermanos, si no queremos abandonar el pecado, Dios no puede habitar en nosotros, hermanos. No puede obrar en nosotros. Y los que viven según la carne, como dice la palabra de Dios allá en Romanos 8, versículos 5 al 6, vamos a ver lo que nos dice los que viven según la carne. Fíjense. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne. Y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Claramente aquí se entiende que el que vive según el Espíritu va a buscar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Pero el que vive según la carne va a ir a las cosas de la carne, las cosas del mundo, las cosas que lo satisfacen a él. Va a agradarse a él, no va a agradar a Dios. Pero en el versículo 6 dice, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que en el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren, hermanos, esta palabra que dice en Romanos 8, versículo 5 al 7, hermanos, es clarita, hermanos. Es clarita esta palabra, hermanos, que si nosotros queremos vivir según nuestra manera, según la carne, según el mundo, según haciendo la vida, las cosas como a mí me aplazcan, como a la voluntad mía, pues, hermanos, eso no puede agradar a Dios, porque estás haciendo la voluntad tuya, no la voluntad de Dios. Por eso es necesario ir a Dios. Por eso es necesario abandonar el pecado. Por eso es necesario hacer una conversión real, sincera. Por eso es necesario cambiar, despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo, hermanos. Por eso es necesario abandonar las cosas que a mí me gustan, que a mí me agradan, para poder agradar a Dios. Por eso es necesario abandonar el pecado, hermanos, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Fíjense si no, en Romanos 6, versículo 23, que dice la palabra de Dios, que si partimos de aquí en pecado,
vamos a tener un pago también si vamos cargados de pecados. Fíjense. Romanos 6, versículo 23 dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Miren, y no se refiere la palabra de Dios a esta muerte cuando tú partes de esta vida. No se está refiriendo a esta muerte, hermanos. Se está refiriendo a la muerte espiritual, al encuentro, cuando tú te encuentres con el juez y te escudriñe tu corazón y lo halle lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de toda clase de pecado. ¿Qué crees que te va a dar Dios si tú partes de aquí en adulterio? Si partes en pecados mortales, ¿qué crees que te va a dar Dios? ¿Qué crees que te va a dar, que va a pasar con tu alma si tú partes lleno de adulterio de aquí? Si en esta vida te la pasaste de adulterio en adulterio, de infidelidad en infidelidad, engañando a tu esposa, engañando a tus hijos, practicando la mentira, practicando el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos, la avaricia, la codicia, la borrachera, el chisme, el orgullo, juzgaste. ¿Qué crees que va a darte Dios cuando te encuentres, cuando partas de esta vida? ¿Qué crees que te va a dar Dios? Es peligroso, hermanos. Esto es peligroso, partir de esta vida en adulterio, hermanos. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es en el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, hermanos, fíjense. La palabra de Dios dice aquí que la vida eterna se puede conseguir nomás a través de Cristo, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, que podamos llegar a la salvación, hermanos. Pero para poder llegar a la salvación es necesario arrepentirnos, es necesario hacer una conversión, es necesario permanecer, buscar cuál es su iglesia. Es necesario darle la gloria a Él en la iglesia, porque lo dice en Efesios 3, versículo 21. A Él la gloria en la iglesia. Porque en primera de Timoteo 3:15 dice, la iglesia es base y columna de la verdad. Porque en Efesios 5 parece, versículo 25 en adelante, dice, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, primero buscar a Dios y meterlo en nuestro corazón. Y después Él nos va a ir mostrando el camino. Él nos va a ir mostrando qué quiere que hagamos. Es necesario permanecer y perseverar en esa iglesia, porque en esa iglesia se predica la verdad. Porque en esa iglesia dan el cuerpo del Señor. Como dice ahí en Juan 6:51 en adelante. Mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, hermanos. Por eso es necesario permanecer en esa iglesia, hermanos. Pero yo les estoy hablando, hermanos, de lo que es vivir según el mundo. Ya me estoy desviando, ¿verdad? Con el tema de la iglesia. Hermanos, vivir según el mundo es tan peligrosísimo, hermanos. Y yo quiero contarles un poquito que no se espanten, hermanos, porque estos versículos son fuertes. Son muy fuertes, hermanos, pero estos versículos nos está previniendo la palabra de Dios. Si nosotros estamos practicando uno de estos pecados, si nosotros estamos viviendo según el mundo, ahorita, hermanos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque ya no hay tiempo, dice.
Porque tal vez mañana será tarde, hermanos. Será tarde, a lo mejor no tenemos tiempo para pedir perdón. No tenemos tiempo para reconciliarnos con nuestra pareja. No tenemos tiempo tal vez reconciliarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Por eso es necesario ahorita, hermanos, que tenemos vida, que tenemos esperanza, que hay oportunidad, que tenemos el tiempo, el poquito tiempo todavía aquí, de reconciliarnos con Dios, de buscar ese Dios tan grande y maravilloso y dejar el mundo, hermanos. La palabra de Dios cuando dice que vivir según el mundo, cuando tú llevas una vida desordenada, una vida lejos de Dios, cuando tú vives a tu manera, cuando tú vives una vida completamente lejos de Dios, hermanos, eso nos lleva a cometer muchos errores, hermanos. Yo vivía según el mundo, era un hombre que tomaba mucho alcohol. Que me la pasaba de baile en baile, hermanos, de baile en baile, de cantina en cantina. A mí me gustaba salir mucho con mis amigos a fiestas, tomando, drogándome. A mí me gustaba salir con ellos. A mí me gustaba salir y convivir con mujeres. En varias ocasiones nos lleva a este libertinaje, a la infidelidad, hermanos, a cometer ese tipo de actos. A mí me gustaba ver mucha pornografía. A mí me gustaba ir en varias ocasiones. Fui a los table dances, a donde bailan mujeres desnudas, hermanos. Eso yo le llamo esas puertas, le llamo puertas al infierno. A donde hay bares, a donde hay cantinas, a esas fiestas mundanas, a donde la gente se destruye, a donde la gente hace el mal, a donde la gente comete adulterio, a donde la gente no le importa lo que Dios diga. A esas puertas, a esos eventos les llamo puertas hacia el infierno. Porque porque esas cosas, hermanos, porque esos lugares solo te llevan a apartarte de Dios. Porque solo te conducen al abismo. Porque esas personas que van ahí, hermanos, no les importa lo que Dios piense. No les importa cuánto ofender a Dios. Porque esas personas no conocen a Dios. Viven al mundo, le sirven al mundo. Están entregados al mundo. En vez de servirle a Dios, le sirven el mal. Por eso dice la palabra de Dios, el que es de Dios busca las cosas de Dios. Y el que es del mundo va a las cosas del mundo. En pocas palabras, cuando tú llevas una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida completamente entregada al mundo, eres un misionero, eres un servidor, pero del mal, del demonio, no de Dios. Pero hermano, ahorita que estás escuchando este video, o que estés escuchando a otro predicador, a otro que te hable de la palabra de Dios, que sea de la iglesia católica, escúchalo, hermano, porque esas personas solo quieren tu bienestar, solo quieren a prevenirte, solo quieren salvar tu alma. Dios quiere salvar tu alma del mundo. Dios no quiere que te condenes. Por eso te manda personas que te invitan a un retiro, que te invitan a la misa, a la Santísima Misa, a tomar el cuerpo, a confesarte y a tomar el cuerpo del Señor. Porque quieren salvar tu alma, hermanos. Ahora muchos dicen que en esa iglesia
Mucha gente hay adentro que hace cosas peores que los de afuera. No te fijes en eso, hermano. No te fijes de esa gente que se comporta mal, que está dentro de la iglesia. Si ellos no cambian, recibirán su merecido, hermanos. Pero ellos ya están en el camino. Esas personas que hacen mal dentro de la iglesia, yo sé que se van comportando como cizaña, como Judas, pero ya están en el camino correcto. Lo único que les falta es reconocer, es de tener ese encuentro con Jesús real, para que ellos no se comporten así. Y yo no me toca juzgarlos, hermanos. A nadie le toca juzgar a esa gente. Solo Dios los va a juzgar. A nosotros, esa gente que vemos que se comporta así, lo que nos queda es pedirle a Dios, orar por ellos, para que cambien y alcancen también el perdón de Dios, la misericordia. No juzgarlos, no humillarlos, no hablar mal de ellos, hermanos. Porque Dios ya lo dijo en su palabra: yo vine por los pecadores, no vine por los que se sienten justos. Él vino a llamar a pecadores. Ahora, si ya llevas unos 5 años, 10 años sirviendo y no puedes abandonar tu pecado, pues lucha, hermano, lucha. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar y abandonar tu pecado. Porque si no, te va a pasar como Judas. Toda su vida sirvió, pero al final de su vida se vino condenando. Vino traicionando al Señor. Vino entregándolo. Así vamos adentro caminando muchos, pero vamos traicionando a Jesús. Vamos ofendiéndolo. Gracias, mis hermanos, a todos los que escuchen este video, y yo se los comparto con mucho cariño, hermanos. Luchen para abandonar el pecado, hermanos. Luchen para dejar el pecado, hermanos, porque el pecado paga un salario, y es la muerte, y la muerte eterna. No esta muerte, hermanos, porque esta muerte, de aquí de esta muerte, nadie se puede escapar. Todos vamos a partir de esta vida. Lo que la palabra se refiere es a muerte cuando Dios te juzgue, cuando Dios escudriña tu corazón. Ahí se va a ver quién era cizaña y quién era trigo. Por eso aquí, hermanos, hay que luchar para ser un buen cristiano, para hacer lo que Dios me pide a través de su palabra, hermanos. Hay que luchar, hay que luchar. Para eso es la palabra de Dios, para aprender, para formarnos, para instruirnos, para practicarla, hermanos. No basta con solo escuchar, no basta con solo oír. Gracias, mis hermanos, los que alcancen a mirar este video. Yo soy un gran ejemplo, hermanos, de que Dios puede cambiar, de que Dios puede alejarte de cualquier vicio, hermanos. A mí me sanó mi corazón, a mí sanó mi mente. Mi mente era un desastre, mi corazón estaba deshecho, roto, hermanos. Ya mi corazón estaba destrozado, hermanos, porque yo aquí en esta vida he pasado por momentos muy difíciles, hermanos. A mí la gente me mató. ¿Para qué les voy a negar? La gente me calumnió, me inventó, me mató, en pocas palabras. Pero yo no aborrezco a esa gente, hermanos, que me calumnió, que me señaló. A esa gente que me hundió, a esa gente que cree lo peor de mí, a esa gente que le caigo mal. Quiero decirles que los quiero mucho, que los amo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo lo mejor, les deseo que gracias a esas personas que me humillaron, que gracias a esas personas que me inventaron, que me hundieron, que me mataron, gracias a esas personas, yo conocí al Señor.
Gracias a esas personas que me hundieron, yo tuve un encuentro con Jesús real. No voy a negar, hermanos, que no me dio coraje, que no me llené de coraje y los quería despedazar, quería que Dios los castigara, quería todo eso, hermanos, que no podía comprender por qué esta gente haya visto tanto mal en mí, por qué me hacía tanto daño. Pero el Señor me hizo entender que si yo no los perdono, Él también no podía perdonarme. Porque me hizo entender, hermanos, que esas personas que hacen el mal, que juzgan, que critican, que envidian, que usan el mal, están siendo utilizadas como instrumentos del demonio, como instrumentos del enemigo para destruir a los hijos de Dios. Sin darse cuenta, hermanos, esa gente está siendo utilizada por el enemigo para destruirlas. No aman a su prójimo. Jesús en una parte nos llama, nos invita, nos enseña: oren por sus enemigos, háganles el bien. Porque nos dice en una parte: ¿qué méritos tiene amar nomás al que me ama? ¿Qué gracia tiene amar nomás a aquel que me ama? ¿Qué gracia tiene hacerle el bien nomás a aquel que me hace el bien? Eso es fácil, hermanos. Lo difícil es amar, respetar, desearle el bien a aquel que me hace el mal. Pero si tú practicas eso, hermano, si tú estás practicando eso, estás practicando el verdadero amor de Cristo, de amar a tu enemigo, de desearle el bien. Ese es el amor a Cristo, porque esa persona que te ofende, esa persona que te calumnia, esa persona está siendo instrumento del maligno para que a ti te dañes, para que a ti te pierdas. Ahora, mis hermanos, la gente que oigo que murmura, que se ríe de mí, me enojo, cierto, a veces, pero el Señor le pido ayuda, ayúdame, Señor, a no maldecirlo, a no discriminarlo, a no desearle el mal, porque también tiene derecho. Que tú le des la gracia, que tú le llames, tiene derecho de tus llamados, para que Él pueda salvar su alma también y no se pierda. Se me acaba el tiempo, mis hermanos, a luchar, hermanos, a dejar el pecado del mundo, a dejar las cosas del mundo, las cosas que nos apartan de Dios, hermanos, a abandonarlo, hermanos. Pues yo les invito, hermanos, a leer la Biblia, les invito a acercarse más a su iglesia católica, a donde se predica la verdad, como dice allá en Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es base y columna de la verdad. Es la única iglesia que Cristo fundó, hermanos. Si hay gente que se comporta mal, pues déjenlas, hermanos, pero Dios les va a dar su pago también si no se arrepienten, si no se confiesan, si no se arrepienten de lo que han hecho, recibirán su pago, hermanos. Sírvanle a Dios de corazón, sírvanle a Dios sinceramente y dejen de juzgarse unos a otros. Porque donde hay división, a donde hay envidia, a donde hay señalamientos, a donde hay murmuración, a donde hay chisme, no puedes venir del Espíritu Santo todo eso. Ánimo, mis hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video, y que el santo manto de María Santísima nos cubra siempre, nos proteja de todo mal, y que nos ayude a alcanzar y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos llegar a la salvación, al perdón de Dios, a la vida eterna, pues, hermanos. Amén. Hasta el próximo video, hermanos. Espero les sirva este corto video. Amén, amén, amén.